Hola, ¿qué tal? Soy Dani Moped. ¿Sabías que la santidad es ser íntegros ante Dios? La santidad es no contaminarse con las filosofías y cosas del mundo. La santidad es conocer y obedecer a Yahweh. Yo sé que la santidad es ser justo y reconocer a Yahweh en todos nuestros caminos. La santidad a Dios es todo eso, y hoy descubrirás cómo se relaciona con el señorío de Yahshua. En Reflexiones sin Fronteras. Reflexiones sin Fronteras. El tema de hoy: niveles de santidad. Hola, ¿qué tal, pueblos de Yahweh, buscadores de la verdad? Qué gusto estar con todos ustedes. Gracias por estar aquí. Aprovecho para mandar saludos a los hermanos que nos siguen semana a semana, y en especial al pastor José Bello en Puebla, Juan Carlos Corona en Coahuila, José Carrillo hasta Tijuana y Danaí Luna en la Ciudad de México. También les mandamos saludos a las hermanas Esther Elías en Jalapa, Veracruz, a la hermana Carla hasta Celaya y a los hermanos Derly y Kervin de Venezuela. Mas ahora que son libres del pecado y hechos esclavos de Yahweh, reciben el beneficio que consiste en que han sido hechos santos para Yahweh. Y el resultado es la vida eterna, porque lo que uno gana con el pecado es muerte, pero recibimos vida eterna como un regalo inmerecido de parte de Yahweh, junto con el Mashiach Yahshua, nuestro Adón. Romanos 6, versículos 22 y 23. Eviten hablar de inmoralidad sexual, de toda inmundicia o avaricia, como conviene a santos. No consientan obscenidades, ni sean necios al hablar. No digan vulgaridades porque no convienen. Mejor den acciones de gracias, porque con certeza saben que ningún inmoral sexual, inmundo o avaro, que es un idólatra, tiene herencia en el reino de Yahshua y de Yahweh. Efesios capítulo 5, versículos del 3 al 5. La santidad representa el conjunto de conocimiento y obediencia a Yahweh, mantenernos sin mancha del mundo, lejos de la inmoralidad sexual, siendo íntegros y justos ante Dios. También significa mantenernos conectados a Él mediante la oración y meditación de su palabra, siendo guiados por su Espíritu Santo. Todo esto es lo básico que todo hijo de Dios hace en su diario vivir y se debe cuidar, porque sin santidad nadie verá al Señor Yahshua. Aquí en confianza les digo algo. Hay muchos creyentes que cumplen con todo esto y sin embargo no tienen autoridad espiritual y carecen de revelación. ¿Por qué pasa esto? Es sencillo. Porque les falta un elemento vital, hacer Señor de sus vidas a Yahshua. ¿Y eso cómo se hace? Cediéndole el control de cada área de nuestras vidas para que Él dirija nuestra mente y todos nuestros pasos. Y aunque suena muy sencillo, en realidad es la parte más complicada, que se ha dogmatizado y sigue siendo controversial en el camino de Dios, porque los hijos de Dios quieren actuar como los adúlteros y promiscuos. Según ellos, son fieles con el corazón, pero no con sus cuerpos. Los niveles de santidad se van escalando conforme vamos cediendo áreas de nuestra vida a Yahweh. Te voy a poner un ejemplo. Susana ama escuchar y bailar reggaetón. Un día se cuestiona si eso agrada a Yahweh, y al analizar los hechos con su mejor amiga, cae en cuenta que es música misógina, que denigra en todos los niveles a la mujer y al ser humano en general, además de que sus bailes son una incitación a la promiscuidad sexual. Como sabe que todo lo que denigre y cosifica al ser humano viene de Hasatán, nos aleja de Yahweh y lo ofende, decide alejarse del reggaetón. Dejar de hacer, pensar y hablar cosas que no están alineadas con la palabra de Dios es entregar un área de tu vida. La santidad es un estado interno que inicia con la firme decisión de agradar al gran Yo Soy, conocerlo más y estar más cerca de Él. Recordemos que nuestra meta es verlo algún día cara a cara. Ese será el momento más feliz y extraordinario de nuestra existencia. Por eso, cuando nuestra mente se alinea con la del Abba Kadosh, es más sencillo alejarnos de quien no nos edifica. Así también podemos dejar malas conductas, malos hábitos y vicios. Esto va eliminando impurezas de nuestro ser y nos acerca a nuestro Creador. Cuando Yahshua es nuestro Señor, hay una transformación interna que se manifestará también de manera externa. Los dones espirituales se perfeccionan y potencian con la santidad. Sin santidad no hay revelación
ni profecía. Porque la profecía no vino en los tiempos pasados por voluntad humana, sino que los hombres santos de Yahweh hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Hacer Señor de nuestras vidas a Yeshua implica filtrar todas nuestras creencias, tradiciones, manías, costumbres, actividades, amistades, pasatiempos, pasiones, nuestra forma de vestir, nuestra forma de actuar, lo que hay en nuestras casas y básicamente todo en nuestras vidas a través de las Sagradas Escrituras para saber qué le agrada y qué no le agrada al Abba Kadosh. Obviamente, lo que no le agrade debemos cortarlo, eliminarlo de nuestras vidas y esa es la parte difícil, la parte que casi nadie quiere enfrentar. Quienes tienen como Salvador a Yeshua, pero no como Señor, tienen bajos niveles de discernimiento, revelación, profecía y santidad. La palabra de Yahweh nos limpia y santifica. Te sugiero comenzar por allí. Lee la Biblia en su versión más pura posible para que conozcas al Abba y te empiece a hablar y a santificar. Después, ve entregando poco a poco áreas de tu vida y verás cómo se empieza a incrementar en ti la visión, tu discernimiento y la revelación de los misterios de Yahweh. ¿Qué áreas puedes darle? Te daré algunos ejemplos. La música que escuchas, la comida que comes, los postres que disfrutas, la ropa que vistes, tu arreglo personal, tus tiempos libres, tus pasatiempos, lo que te apasiona, los deportes que te gustan, los amigos que tienes, los lugares que frecuentas, el trabajo que tienes, tu trabajo en la obra de Yahweh, el conocimiento del Altísimo, la revelación de su palabra, etc. Conforme vamos avanzando en conocimiento y en santidad, comprendemos con mayor profundidad las Sagradas Escrituras y vemos los errores doctrinales que antes pasábamos por alto. Aprendemos a obedecer al Abba antes que a los seres humanos, ya que nos convertimos en un nuevo ser. En verdad les digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muriere, se quedará solo, mas si muriera, dará mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. San Juan 12, versículos 24 y 25. De modo que si alguno está en Yeshua, el Cristo es nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí han sido hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17. Cada vicio, mal hábito y mal pensamiento que vencemos nos hace avanzar en la santidad y hace más poderosa nuestra oración, porque conforme subimos de nivel de santidad, mayor autoridad tenemos en el reino espiritual. Tenemos autoridad sobre las cosas que vencemos. Por ejemplo, si saliste de la depresión en victoria, puedes orar por quienes sufren depresión y ellos serán libres. Por eso es muy importante incrementar constantemente nuestra santidad, porque eso se reflejará en el impacto de nuestra oración y en el nivel de protección divina. Como hijos obedientes, no se amolden a las antiguas pasiones que tenían cuando estaban en su ignorancia, sino, según el que los llamó es santo, también ustedes sean santos en toda su manera de vivir, porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 15. De acuerdo a este pasaje de la carta de Pedro, la santidad se evidencia en nuestra forma de hablar, actuar y de vencer las pasiones carnales y los vicios que nos ofrece con insistencia el mundo. El nivel de santidad es el grado de pureza espiritual que posee una persona o ser en el universo. Es lo que separa lo santo y lo profano, lo útil de lo inútil, y a los que son hijos de Dios de quienes solo juegan a ser hijos de Dios. Con el mismo empeño con que te capacitas y preparas para tu trabajo o escuela, hazlo en pro de tu santidad. Quien no está dispuesto a santificarse cada día más, no es trigo, es cizaña y contamina la obra de Yahweh, porque lo que no es útil es inútil. Todo inicia cuando te decides a agradar al Padre Celestial y das el primer paso lanzando por la ventana el sobreequipaje que tienes, que no te deja avanzar. Los hijos de Yahweh vamos de victoria en victoria, y para ello necesitamos el poder y el favor de nuestro Elohim. Necesitamos conocerlo, obedecerlo, servirlo y santificarnos constantemente. Dime algo, ¿cómo está tu santidad ante Yahweh? Gracias por ver Reflexiones sin Fronteras. Déjanos tu comentario, tu me gusta y recuerda compartir este mensaje para que el pueblo de Yahweh siga creciendo en conocimiento y santificación. Yo soy Hugo Moped
Y yo, Dani Moped, y nuestro deseo es Yevarejeja, Yahweh, Beishmereja, Yael Yahweh Panabeleja, Bijuneja, Yisa Yahweh Panabeleja, Beyasenleja. Shalom. Hasta que nos volvamos a encontrar. I can't excuse it on the grounds of youth. I was no babe in the wild, wild world. Entonces, cuando un hijo de Dios escucha música que no alaba a Yahweh, ¿actúa como un filisteo incircunciso? No necesariamente, son niveles de santidad y depende si la música es de vida o de muerte. Lo ideal es cuidar lo que escuchamos, pero escuchar música de piano, por ejemplo, no es algo que desagrade al Abba, a menos que la melodía tenga un título o un mensaje que sea contrario a su palabra. Es que escuché a un hermano llamar mundanos a quienes escuchaban baladas, que no eran alabanzas a Yahweh. Pero vi que ese hermano come carne de puerco y toma mucho refresco. También son niveles de santidad. El Abba dio lineamientos para la comida, y el cerdo está prohibido, al igual que comer animales que no tengan aletas o escamas. Pero comerlos no te lleva al infierno, solo te resta pureza ante el Abba. Tío Shlomo, lo mismo podría decirse de vestir indecorosamente o de escuchar música secular. Así es. Entre más obedecemos la palabra de Yahweh, más santidad tendremos. Son tantas las áreas que debemos purificar que toma muchos años de trabajo diario alcanzar un alto nivel de santidad. ¡Wow! Hoy aprendí una valiosa lección. Antes de criticar, debo meditar si yo mismo estoy cumpliendo la palabra del Dios Altísimo. Con la medida en que critiquemos y juzguemos, seremos juzgados. Así que hay que reflexionar antes de hacerlo. La misericordia que demos es la misericordia que recibiremos.